Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Seré. Bienvenidos a nuestros pronósticos para la MLB en este día. Antes de iniciar con los pronósticos, déjame recordarte algunas frías estadísticas para aquellos que les gusta jugar altas, cualquier altas, con tal que su parlay pague mucho más, siempre buscando ganar bastante dinero. El día sábado 15 juegos, 10 juegos dieron a la baja, solamente 5 juegos dieron la alta. Repito, 10 juegos dieron la baja, solo 5 juegos dieron la alta. Ayer lunes, 10 juegos, 6 juegos dieron la baja, solamente 4 juegos dieron la alta. ¿Y por qué pasa esto? Porque las casas de apuestas saben perfectamente que a todos los apostadores les gusta jugar más las altas que los favoritos. ¿Por qué? Porque los favoritos pagan poco y las altas pagan mucho más. Entonces siempre se busca incluir alguna alta en nuestros parlay para que paguen más. Entonces este tipo de cosas no pasan por casualidad. Recuerden, para aquellos que son escépticos, hay muchísimos ejemplos de resultados amañados, ¿ok? Entonces, eso sí, les voy a decir algo. Tampoco quiere decir esto que cuando un favorito, un gran favorito pierde ante un equipo que en el papel no tenía cómo vencerlo, esto no quiere decir que el partido está amañado. Puede tener un mal día cualquier lanzador, por ejemplo. Por ejemplo, en el juego de Yankees frente a Piratas, que ganó Piratas, hubo ser un mal día de Yankees. No se puede decir únicamente que el partido estaba arreglado, que no. Pero de que existen partidos amañados hay muchos ejemplos en el mismo béisbol, en el tenis, en el fútbol, en cualquier deporte. Si usted investiga, hay muchos ejemplos de juegos amañados. Pero no todos están amañados y no todos los resultados sorpresivos son amañados, porque esa es la costumbre que tenemos, que cuando un gran favorito pierde, enseguida salimos a decir que se vendió, que le pagaron, y esto tampoco es así. Pero si hay cosas como esta, que las altas están perdidas de la MLB, es una realidad. Ahí están 10 juegos, de 15 dieron a la baja. Luego el día lunes, de 10 juegos, 6 dieron a la baja. La mayoría de los juegos están dando a la baja y a usted le gusta más la alta. La baja paga exactamente lo mismo que paga la alta. Entonces no entiendo por qué ese gusto por las altas, si las bajas pagan exactamente lo mismo. Un juego puede dar la alta como puede dar la baja. La probabilidad es la misma, 50 y 50. Pasamos al primer juego. Doble cartelera entre Chicago White Sox y Cleveland Guardians. Vamos a ir al segundo juego, que será en la noche. Dylan Cease estará enfrentando a Connor Pilkington. Dylan Cease, esta temporada tiene una efectividad de 2.45. En 92 innings y un tercio tiene 133 ponches. En sus últimos 7 juegos, escuchen bien, 38 innings y un tercio, solo 3 carreras limpias, ha permitido 57 ponches. Chicago White Sox tiene 5 victorias y 5 derrotas en sus últimos 10 juegos, y Cleveland tiene 3 victorias, 7 derrotas. Connor Pilkington en la temporada tiene 35 innings y un tercio, sus oponentes le batean para 275 en ese tramo. En sus últimos 3 juegos tiene 12 innings y 2 tercios, 18 hits, 7 carreras limpias. Su WHIP es 1.96. Nuestro pronóstico para este juego: Chicago White Sox a ganar. Pasando al segundo juego, New York Yankees recibe la visita de Cincinnati Reds. Graham Ascara, novato de Cincinnati, 4 victorias, 2 derrotas, efectividad de 4.36. En 9 aperturas tiene 49 innings y 2 tercios, 24 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 271. En sus últimos 3 juegos ha permitido 11 carreras limpias en 16 innings y un tercio. New York Yankees tiene en casa 34 victorias, 9 derrotas, y Cincinnati tiene 14 victorias y 26 derrotas en la ruta. Gerrit Cole, inicialista de los Yankees, efectividad de 3.26. En la temporada, 99 innings y un tercio, 124 ponches. En sus últimos juegos frente a Boston Red Sox recibió 5 carreras en 6 innings, pero previamente tenía 4 juegos permitiendo 2 carreras o menos. Sus oponentes en casa le batean para 196,
Nuestro pronóstico para este juego, New York Yankees a ganar con handicap menos 1.5. Yankees en run line. Pasando al juego entre Atlanta, los Bravos de Atlanta recibiendo a New York Mets. Recuerden que se encuentran ubicados en la misma división. Atlanta es segundo a 2 juegos y medio de New York Mets. Spencer Strider, novato de Atlanta, será su inicialista. 4 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.60. Sus oponentes le estamos bateando esta temporada para 168. Atlanta en casa tiene 30 victorias y 19 derrotas, pero New York Mets también es un buen visitante, tiene 26 victorias, 18 derrotas. David Peterson será inicialista para los Mets, 5 victorias, 1 derrota, efectividad de 3.48. El 3 de mayo enfrentó a Atlanta, 5 innings, 4 hits, 3 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, Bravos de Atlanta a ganar. Pasando a los juegos de interligas entre Milwaukee Brewers visitando a Minnesota Twins. Aquí tenemos que en los últimos 15 juegos el OPS de Minnesota Twins es el tercer mejor promedio en cuanto a OPS, 822, y el cuarto OPS es Milwaukee con 800. Por Milwaukee estará lanzando Josh Alexander, 2 victorias, 1 derrota, efectividad de 4.75. En su último juego frente a Chicago, en 5 innings y 1 tercio, permitió 8 hits, 6 carreras limpias. Esta temporada sus oponentes le están bateando para 326. Por parte de Minnesota, Josh Winder, 4 victorias, 2 derrotas, efectividad de 3.12. En sus últimos 3 juegos, 14 innings y 2 tercios, 20 hits, 7 carreras limpias. Su WHIP es 1.76. Minnesota Twins en casa tiene 25 victorias y 18 derrotas, pero Milwaukee Brewers también es buen visitante, 27 victorias, 20 derrotas. Ambos conjuntos son líderes en su división central, uno en la Liga Americana y el otro en la Liga Nacional. Nuestro pronóstico para este juego, el over de 9 carreras. Pasando al juego entre San Diego Padres visitando a Colorado Rockies. Ayer la victoria fue para San Diego, 6-5. Mike Clevinger, inicialista para San Diego, este año enfrentó a Colorado en 2 innings, permitió 5 hits, 2 carreras limpias. Esto fue el 17 de junio, pero en rol de relevo. En su último juego frente a Marineros de Seattle, en 6 innings, permitió 6 hits, 4 carreras limpias. Austin Gomber, inicialista para Colorado, en casa tiene 2 victorias, 4 derrotas, efectividad de 6.64. En 39 innings y 1 tercio, 51 hits, 29 carreras limpias. Sus oponentes le batían para 329 cuando lanza en Coors Field. En sus últimos 3 juegos en casa tiene 5 innings y 2 tercios, 4 carreras ante Arizona. Frente a Cleveland en 4 innings y 2 tercios permitió 5 carreras y ante Atlanta en 5 innings permitió 9 carreras. Nuestro pronóstico para este juego, el over. En algunas casas de apuestas van a encontrar el over en 11 carreras, me imagino que en otras lo van a encontrar en 11.5. Pasando al juego entre Arizona Diamondbacks visitando a los Gigantes de San Francisco. El día de ayer Arizona se llevó la victoria 4-3. Dallas Keuchel en la Liga Nacional ha lanzado 3 juegos, tiene una efectividad de 7.16, 16 innings y 1 tercio, 19 hits, 13 carreras limpias. Sus oponentes le batean para 284. Logan Webb, inicialista para San Francisco, 7 victorias, 3 derrotas, efectividad de 2.98, lanzando en casa tiene 5 victorias, 2 derrotas, efectividad de 2.63. En 54 innings y 2 tercios ha permitido 16 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, Gigantes de San Francisco a ganar. Pasando al juego entre rivales de la división central en la Liga Americana, Detroit Tigers visitando a Kansas City Royals. Detroit Tigers tiene 36 victorias, 50 derrotas y Kansas City tiene 33 victorias, 52 derrotas. Chris Bubby será inicialista para Kansas. En casa no tiene victorias, 4 derrotas, efectividad de 7.77 en 24 innings y 1 tercio, 21 carreras limpias, 310. Le está bateando sus oponentes. El 2 de julio enfrentó a Detroit en 4 innings y 2 tercios, 5 hits, 2 carreras limpias y regaló 3 bases por bola.
Por parte de Detroit, B.A. Brisky, 2 victorias, 6 derrotas, efectividad de 4.16. En la ruta tiene 1 victoria, 5 derrotas, efectividad de 5.18. En 8 aperturas, el 2 de julio enfrentó a Kansas en 6 innings, 6 hits, 3 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, el over 8.5. Y por último vamos al juego entre Washington National recibiendo a los Marineros de Seattle. Juego de Interligas. Marineros de Seattle parte como favorito. Chris Flexen, 5 victorias, 8 derrotas, efectividad de 4. En la ruta tiene 2 victorias, 5 derrotas. En 48 innings y 2 tercios ha permitido 22 carreras limpias. Por parte de Washington, Josiah Gray, 7 victorias, 5 derrotas, efectividad de 4.14. En junio estuvo lanzando muy bien. En 4 juegos dejó una efectividad de 1.13 en 24 innings, 13 hits, 3 carreras limpias, 28 ponches y sus oponentes le batieron para 151. Luego, iniciando el mes de julio, enfrentó a Miami en 5 innings y 2 tercios, permitió 6 carreras limpias, pero luego ante Filadelfia en 6 innings solo permitió 2 carreras limpias y ponchó a 11 rivales. Nuestro pronóstico para este juego, Washington National a ganar, y recuerden que aquí Washington National es la hembra, es el underdog. Bueno, mis amigos, estos fueron nuestros pronósticos para este día. Esperamos contar con mejor suerte que la semana pasada, que las cosas nos salgan bien. Quienes puedan comprar carreras lo pueden hacer, les recomiendo esa opción. Recuerden que las altas están un poco perdidas. Si la línea está en 8.5, compre una carrera, y la baja hasta 7.5, si está en 10.5, la pone en 9.5 y así sucesivamente. O puede bajar incluso más de eso, pero jamás y nunca haga todo lo contrario como hacen la mayoría, que en vez de bajar la línea de 9.5 a 8.5, lo que hacen es subirla a 10.5 buscando una cuota alta. Ese error no lo cometan ustedes a partir de hoy y conviértanse en ganadores. No siendo más, nos despedimos por hoy, deseándoles éxitos a todos y nos vemos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite.